en tiempos de la iglesia primitiva, los gentiles que se convertían a Cristo son llamados en estos pasajes a huir y a dejar toda forma de idolatría. 1 Corintios 10, 14 y 15. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La palabra de Dios aquí es tajante, amados hermanos, para los hijos de Dios, de que debemos huir de toda forma de idolatría. Y esta palabra, la idolatría, viene de un vocablo compuesto griego que es eidolón, que se refiere a una imagen, a un ídolo, una imagen como la que vemos que a veces pasan por aquí atrás, ¿verdad? Cargando en ciertas fechas como el día de hoy, que estamos hoy ¿a qué estamos? A 28, ¿verdad? 28 de octubre, bueno, ya es una pista. Y viene también de la treya, que significa adoración. Toda adoración que se da se pretende dar a un Dios, ¿verdad? Y precisamente en estos días es cuando se hace más evidente la idolatría que impera en nuestro país, en nuestra nación mexicana y por todo el mundo, en donde las personas realizan rituales y ofrendas religiosas a lo que ellos tienen por dioses o lo que conocen por dioses o por Dios, ¿verdad? Y hacen una gran celebración. El asunto es que la mayoría o casi o prácticamente todas estas festejos que se hacen en cantidad de religiones, de alguna manera le dan más peso a sus tradiciones que a lo que Dios dice en su santa palabra, la cual hoy tienes tú ahí en tu regazo. Lo que estamos leyendo ahorita, lo que dice Dios en su palabra. Y muchos en ignorancia no se están dando cuenta que están tan lejos de poder agradar a Dios practicando estas cosas. Pero es tan fuerte el peso de las tradiciones humanas, mayormente en nuestro país, que sutilmente en la mayor parte del mundo y en nuestro país, muchos que se dicen cristianos, por sus tradiciones participan en estas fiestas y lo hacen con una devoción sincera. O sea, en verdad lo hacen sinceramente con ganas de hacerlo, con devoción, pero lo hacen de una manera equivocada, de una manera totalmente ajena a la voluntad de Dios. Y como dice el pasaje 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Debemos tener sensatez, debemos tener juicio, es decir, discernimiento para comprender y entender por qué estas prácticas no son agradables a Dios y aún Dios mismo las reprueba. ¿Por qué nos dice esto la palabra de Dios? Bueno, debemos entender primero que nada que somos partícipes con Cristo. Si alguno de nosotros, y los que estamos aquí hoy, absolutamente los que estamos, creemos en Cristo, somos y debemos entender que como creyentes somos partícipes con Cristo. Y no de balde estos pasajes hacen referencia, ¿verdad?, a cuando los primeros cristianos se juntaban a comer y a celebrar el memorial de la Santa Cena. 1 Corintios 10, 16 al 18. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Esta es una pregunta retórica. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? 3 preguntas retóricas que nos está dando en esta porción de la Escritura. Una pregunta retórica es una figura retórica, que es una pregunta que está de alguna manera incluyendo y aseverando la respuesta, que no está aceptando una cosa contraria de lo que dice.
Y mientras unos se sientan, ¿verdad?, a celebrar, mientras nosotros nos sentamos a celebrar un memorial de la Santa Cena, lo hacemos mensualmente, para recordar, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, otros se reúnen en este fin de semana mayormente a celebrar sus tradiciones, dando culto a sus ídolos y a sus muertos. Pero lo más relevante en estos pasajes es entender que cuando nosotros participamos en verdad del memorial de la Santa Cena, ya tratamos este tema en la serie de Corintios, en verdad nosotros estamos participando de la mesa del Señor. Es como si estuviéramos sentados con Él, como cuando Él instituyó la Santa Cena, y este memorial, ¿verdad?, busca recordar todo lo que hay detrás de la cruz de Cristo, de esa cruz de Cristo que para nosotros es la manifestación más grande del amor de Dios hacia sus hijos en Cristo Jesús. Pero, ¿qué simboliza? Nos habla aquí, ¿verdad?, de una copa y de un pan en este memorial. Bueno, todo esto simboliza que nosotros necesitamos recordar, y esto lo hacemos mensualmente, ¿verdad? No hay una fecha especificada en la Escritura, pero es bueno estar recordando continuamente que los creyentes en Cristo entendemos el grandísimo sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, y que derramó su sangre simbolizada por esta copa del nuevo pacto, y que habiendo entregado Él su cuerpo en la cruz, en sufrimiento hasta la muerte, está simbolizado por este pan que es partido, ¿verdad?, cuando se celebra esta Santa Cena, y la instituye esta Santa Cena el Señor Jesucristo en Marcos 14:24, Lucas 22:20, ¿verdad?, en donde nosotros tiene un significado donde hay una profunda identificación y una profunda, como pocas veces se puede lograr, comunión con el Señor Jesucristo, con ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz, por lo que es algo que no podemos asumir a la ligera. Es algo realmente muy importante lo que nosotros hacemos en comparación también con lo que hace el mundo en este fin de semana que se avecina. Estas fechas, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Donde no podemos venir nosotros a la ligera con Cristo, a celebrar esta comunión con Él de la Santa Cena, a sentarnos a su mesa, a identificarnos con Él, a tener comunión con Él. Debemos hacerlo limpios, limpiarnos de pecado, y desde luego, para poder participar, desde luego, no estar alejados completamente de la idolatría. Y así vemos entonces cómo el Señor instituye esta Santa Cena, en donde se sienta en una mesa con sus discípulos, comparte y participan de la copa, ¿verdad? Se van pasando, ya hablamos de esto, del ceder y de todo lo que se hace o lo sucede en esta Santa Cena, hace como como un mes, y participan del partimiento del pan, todo esto anunciando la cruz, anunciando la muerte del Señor, lo que vendría a ocurrir con Él en la cruz, y con esto los discípulos participan y tienen la comunión más profunda con Cristo, y de la misma manera nosotros cuando participamos en la Santa Cena. Por eso cuando hay la Santa Cena no dejamos pasar gente cuando ya llegó tarde la persona. ¿Sabes qué? Ya en ese momento no se permite el interrumpir esto, porque es algo muy, muy importante, con un significado grandísimo para todo hijo de Dios. Y tener comunión, esta palabra, koinonía, significa que desde que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo declaramos con nuestra boca, nuestro Señor y Salvador, significa que quedamos asociados con Él en la gracia. Amén. Ligados con Él en compañerismo y siendo beneficiarios de la bendición de la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando tú tienes un negocio y tienes un socio mayoritario y tú formas parte de esta empresa y hay un socio mayoritario, ¿verdad? Hay un socio que tiene una participación mayoritaria de las acciones de la compañía. Tú ya no puedes ir y hacer lo que te da la gana y tomar decisiones en la compañía y hacer y deshacer como te da la gana,
sino que todo lo tienes que participar en todo con el socio mayoritario y le rindes cuenta de lo que vas a hacer y de cómo vas a manejar el negocio a este socio mayoritario, que en este caso, ¿verdad? Este negocio es tu vida misma, hablando de el Señor como ese socio mayoritario en esta asociación que tenemos con Él, en esta comunión, en esta participación que tenemos con Él en su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Así que Cristo es nuestra Pascua perfecta. Cuando instituye la Cena del Señor, ¿verdad? Ocurre la Pascua perfecta y así esta Pascua que celebra el pueblo de Israel desde Éxodo 12:12, ¿verdad? Cuando viene el Señor Jesucristo y celebra esta Santa Cena y después de eso va a la cruz, ¿verdad? Se consuma la Pascua perfecta, la Pascua se perfecciona en Cristo y ya no es necesario hacer más sacrificios de animalitos ni nada más. Ya el sacrificio perfecto se cumplió en Cristo. Ahí búscalo en Hebreos 9:24. Y dice el verso 18 de nuestro pasaje base, 1 Corintios 10. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Pues por supuesto que sí. Y ahora los que hemos venido a Cristo somos partícipes con Él, somos partícipes de Él y con Él, por decirlo de esta manera, por medio de una fe sincera, y estamos en una relación de asociación muy estrecha con Cristo, íntima con Cristo, en donde Él se entregó a sí mismo para salvar tu vida, para darte una oportunidad de que el pecado que has cometido en tu vida, que todos hemos cometido, que ese pecado no te destruya en el infierno. Ya ha pagado el precio para comprarnos para salvación. Amén. ¿Verdad? Ahora los que tenemos comunión con Él, ya somos por la fe partícipes del altar. Somos partícipes del altar en el nuevo pacto y partícipes de la mesa de Cristo, ¿verdad? Como estando sentados con Él, como si estuviéramos sentados con Él en la mesa, compartiendo, ¿verdad?, el pan. Recuerdo una prédica que compartí hace poco, que estábamos todavía transmitiendo por internet, acerca de ven y siéntate a la mesa, se llamaba. Habla algo de esto. Pero ¿puede un creyente que participa con Cristo participar también en las fiestas de muertos, del Día de Muertos? ¿Puede un creyente comer pan de muerto? Bueno, vamos a ir contestando estas cosas. Y es que debemos entender la relación que hay entre este fenómeno del sincretismo y la idolatría. Es un tiempo, ya dijimos, en que a donde quiera que vayamos vamos a ver altares. Quizá este año es un poco atípico, no va a haber tanto esto, pero cada año lo hemos vivido por años a lo largo de nuestra vida. Y es un tiempo en que vemos altares de muertos en las escuelas, en el centro comercial, y de alguna manera vemos que ponen el tradicional pan de muerto, que pues es muy rico, y vemos muchos que levantan altares por todos lados en nuestro país, donde quiera que vayas, y vemos también aquellos que levantan altares y ofrendas a sus muertos en los cementerios. Les llevan toda clase de ofrendas de alimentos. Algunos hasta la tambora les llevan a sus muertos, ¿no? La tambora sinaloense ahí con todo el estruendo, y les cumplen sus gustos mejor que cuando estaban en vida, ¿verdad? Así sucede, tú vas al cementerio y así se pone. A ver cómo va a estar este año, no sabemos, ¿verdad? Igual iban a estar cerrados los cementerios. Pero esto es porque el hombre natural, todo hombre natural, tiene una tendencia a mezclar toda clase de creencias y a darle más peso a las tradiciones en la vida que la palabra escrita que tenemos de Dios, que viene de Dios. Y esta tendencia da origen a un fenómeno que hoy se conoce y se le llama sincretismo. Un fenómeno llamado sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, muchos entienden el sincretismo como una mezcla buena.
La mayoría del mundo entiende el sincretismo como una muestra, como una mezcla buena, cargada de buenas y valiosas tradiciones que caracterizan una cultura. ¿Qué más decir de nuestra cultura, que es tan polifacética, ¿verdad? Por decirlo de esta manera. Pero para Dios este fenómeno de sincretismo lo voy a explicar de esta manera, es como si tú vas y le vas a cambiar el aceite a tu carro, entonces haces una mezcla, tomas de un aceite, le echas agua, lo mezclas y se lo echas al motor, ¿verdad? Y en poco tiempo te vas a acabar dando cuenta que esa mezcla que tú le estás echando al motor de tu carro es una mezcla mala, ¿verdad? Porque el motor va a acabar destruido en poco tiempo, ¿verdad? Y es lo que sucede delante de Dios con el sincretismo. Es el resultado de mezclar diferentes ideologías, diferentes religiones y costumbres de diversos pueblos y culturas. Es como si hubiera un choque de estas cosas y lo que queda, el resultado, es como hacer una receta de cocina, ¿verdad? El sincretismo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el sincretismo, voy a leer, estoy citando, es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Conciliar doctrinas diferentes es como si nosotros, ¿verdad?, quisiéramos conciliar la luz con las tinieblas. Segunda de Corintios 6:14, para que anotes, ¿verdad? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Pues ninguno, como el aceite con el agua para el motor de un auto, tampoco. ¿Cuál es el origen o la receta del Día de Muertos tal como lo conocemos hoy? Bueno, en esta celebración, ¿qué hay en la celebración de los muertos? ¿Cuál es esta receta del sincretismo que se dio en la celebración de los muertos en nuestro país? ¿Y por qué todo esto encierra idolatría? Bueno, decíamos que desde el hombre, desde la antigüedad, ha tenido el deseo de hacer ofrendas y sacrificios a ese ser superior, a ese Dios que no conoce, ¿verdad? Y que nosotros, bueno, nos jactamos de conocerlo porque lo conocemos a través de la Escritura, que es lo que Él nos dejó. Y las culturas mesoamericanas no fueron la excepción, las culturas que había en nuestro país de México. Y el primer ingrediente para el Día de Muertos, por un lado, fue la cultura local, en este sincretismo, en esta mezcla que tenemos en nuestro país. En este sincretismo existe un legado aportado por las culturas mesoamericanas que estaban antes de la conquista. Y en estas culturas existía un extenso culto a la muerte, el cual rayaba en lo grotesco. Eran festejos rituales que se celebraban en el mes de agosto, ¿verdad? Más o menos, y estas culturas tenían la costumbre, las culturas mesoamericanas, de exhibir los cráneos de los hombres sacrificados a sus dioses en lo que se conoce como el Zompantli. Todo esto lo estudiamos desde la primaria, el Zompantli, ¿verdad? Que eran una aglomeración de cráneos humanos. Y hay un historiador, militar historiador Andrés de Tapia, que narra que venía con los conquistadores, que venían con Cortés, ¿verdad? Y escribe sobre esta costumbre que observaban en el templo mayor de la cultura azteca, en donde él hace unos cálculos, y en sus cálculos, ¿verdad?, había, sin contar 2 torres de cráneos que había, él calcula y deja escrito, deja anotado, que calcula que una cuenta de 136,000 cráneos exhibidos, ¿verdad?, en el Zompantli, en este templo mayor. Y también se acostumbraba en las culturas mesoamericanas rendir culto al maíz, porque era un pilar de la alimentación y de la agricultura prehispánica, las dichosas y benditas tortillas que el Señor nos dio, ¿verdad? Y festejaban la última cosecha del maíz, donde acostumbraban a hacer diversas ofrendas florales. Esto era por el lado local, es lo que había local, pero cuando vienen
la tradición romana con los conquistadores. Cuando llega Cortés, llegan los conquistadores, con esta tradición romana, ¿verdad? Cuando una nación conquista a otra nación, la subyuga y va a tratar de imponer su sistema, todos sus sistemas, entre ellos el sistema de creencias, su sistema de fe y de religión. Así que nos llega una religión con los conquistadores, trae consigo una doctrina, ¿verdad? En apariencia entendemos que era una religión cristiana, de la iglesia tradicional, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, y trae consigo una doctrina de los fieles difuntos, que esta está fechada para el 2 de noviembre, es lo que se festeja el 2 de noviembre, y esta doctrina enseña, y voy a citar, ¿verdad? Voy a leer lo que obtuve de un sitio de internet de la religión tradicional que impera aquí en nuestro país. Dice: cuando una persona muere, ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo. Sin embargo, los vivos sí podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto alcance la salvación. ¿Te fijas? O sea, vienen entonces los vivos ofrecer obras por sus muertos, para que ese muerto, que si no se salvó, pueda alcanzar una salvación. Esto sugiere que cada uno gana el cielo, gana la salvación por medio de buenas obras y no por los méritos de Cristo. E ignora de manera voluntaria lo que la Biblia dice en Efesios 2:8, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice Efesios 2:9, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie presuma que es muy bueno, porque nadie lo somos. Y continúo citando, dice: con las buenas obras y la oración se puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados, para poder participar de la gloria de Dios, para poder estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y esto está transcrito, ¿verdad?, de este sitio de la religión tradicional.net. Pues ya del arrepentimiento ya ni hablamos, ¿verdad? Porque aquí dice que no es necesario. Esta doctrina enseña que los vivos pueden ofrecer méritos a través de buenas obras por sus muertos, por sus difuntos que se encuentran en el purgatorio. Es decir, esta fecha del 2 de noviembre tiene que ver con esas almas que supuestamente están en ese purgatorio. ¿Para qué? Pues para purgar, un tiempo de purificación. Y según esta doctrina tradicional, suponen, ¿verdad?, que esos méritos de los vivos van a ayudarles a pasar del purgatorio, que es como un estado intermedio, a la presencia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que piensa la religión tradicional, en la cual muchos fuimos educados. Otros escritos añaden que a la vez que estos fieles difuntos, una vez que han purgado su tiempo, podrán entonces ya los muertitos interceder por los vivos. Uy, qué miedo, eso sí daría susto, ¿verdad? Para que puedan entonces ya los vivos llegar también a la presencia de Dios. Y esto es el culto a los fieles difuntos, que por lo que se ve no son tan fieles, porque necesitan mucha ayuda, ¿verdad? Y se celebra el 2 de noviembre. O sea, esto funciona así, esta doctrina funciona así. Los vivos primero ayudan a los muertos y luego los muertos ayudan a los vivos, y esta es una doctrina muy cómoda, porque así ya no tenemos que molestar al Señor Jesucristo para que nos salve. ¿Te fijas qué conveniente doctrina? Y desde luego esta doctrina hace vana la cruz de Cristo. Elimina la cruz de Cristo. ¿Y para qué quieren a Cristo, verdad? Si no lo necesitan, si basta con que los vivos, primero los vivos por los muertos y luego los muertos por los vivos. ¿O será que el perdón que ganó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no alcanzó por lo grave de sus pecados y por eso necesitan una manita de los demás para salvarse? Amados hermanos en Cristo y personas que escuchen esta conferencia, nada de esta doctrina es bíblico. Nada de esto tiene que ver con la santa palabra de Dios. Es una doctrina de hombres, tradiciones de hombres. Yo me preguntaba, dije, ¿será la doctrina esa que tanto dicen de ayúdate que yo te ayudaré? Se ayudan unos a otros, o no sé, porque luego oímos que dicen eso y que no sabemos de dónde lo sacan, ¿verdad? Pero bueno. Pero la palabra de Dios sí nos dice
Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Será mejor, es como decir, será mejor el consejo de un muerto que el consejo de Dios? ¿Será mejor la ayuda de un muerto que la ayuda de Dios o la ayuda de Cristo? ¿Querrá Dios que consultemos a los muertos y no a Él? ¿O querrá Dios que honremos y celebremos a los muertos y a los ídolos y no a Él? Pues absolutamente no, porque los muertos están muertos y ya no pueden hacer más. Pero en su lugar sí pueden hacer y sí pueden hablar, escúchame bien, ¿quiénes? Los demonios. Los demonios. Lo vamos a abordar ahorita más adelante. Y el 1 de noviembre, ¿verdad? Un día antes de esto, es el día que la Iglesia tradicional de Roma celebra como el Día de Todos los Santos. Es decir, el primero es el Día de Todos los Santos y el día 2 es el Día de los Santos Difuntos, ¿verdad? Ya dijimos, unos son los del purgatorio y los del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, conmemora a los mártires cristianos que murieron, digamos, por causa de su fe en el tiempo. Es lo que ellos festejan. Y este festejo surge por causa de una gran persecución de cristianos que hubo en el año 303 bajo el imperio de Diocleciano, ¿verdad? Y posteriormente sabemos que viene Constantino, otro emperador, y terminan estas persecuciones y ya entonces es aprobada la Iglesia, la vida o el cristianismo en Roma, ¿verdad? Porque se convierte este emperador tiene una visión de una cruz y en fin, ¿verdad? Pero es hasta que Gregorio III, el Papa 90 de Roma, fija la fecha, que antes era del 13 de mayo, la fija para el 1 de noviembre. Es decir, en el año 731, 741, la fecha queda fijada para el 1 de noviembre, para estas fechas, para este festejo, ¿verdad?, de el Día de Todos los Santos. Y el Día de los Santos Difuntos queda para el 2 de noviembre, al día siguiente, los que están en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estos dos festejos de la Iglesia tradicional de Roma quedan escalonados un día después de Halloween, ¿verdad? Halloween, lo hemos oído, es muy famoso, muy popular ahorita, es un nombre compuesto que viene o significa all, todos, Hallows, los santos, Eve, o sea, la noche de todos los santos, es lo que significa Halloween, ¿verdad? Pero sabemos que este festejo de Halloween es una costumbre pasada de los irlandeses aproximadamente en el siglo XIX al continente americano, a los Estados Unidos, mucha inmigración de irlandeses, ¿verdad? Y viene esta costumbre, pero sabemos que esto remonta a los druidas, era un festejo que viene de los druidas, es lo que hoy se conoce como el Halloween. Entonces, este festejo de Halloween, esta noche de todos los santos, que se pretende viene de los druidas, hay muy poca información al respecto de esto, se refiere al Shamain, a algo que se refiere al fin de verano. Algunos lo refieren como si fuera un dios druida. Estos druidas eran unos sacerdotes hechiceros irlandeses, ¿verdad? Hay poca información, sí hay alguna información que deja Plinio el Viejo hablando de los druidas como sacerdotes videntes, ¿verdad? Entonces, esta fiesta de culto celta celebraba a los muertos, ¿verdad? Y se pretende que en ese día les era permitido a los muertos como el poder, de alguna manera, deambular por los pueblos, por los poblados, y esos espíritus de los muertos podían andar deambulando por los pueblos, causando estragos en los pueblos, trayendo maldiciones,
por lo que los habitantes podían dejar velas encendidas, que ahorita es la calabaza con la vela encendida, y les dejaban ofrendas de alimentos para tratar de congraciarse de alguna manera con estos espíritus, pero tratando de mantenerlos fuera de su casa. Se disfrazaban también con máscaras espantosas y disfraces para tratar de pasar por un espíritu y no ser afligidos por estos espíritus que deambulaban, ¿verdad?, por todos lados en este día, y así los trataban de mantener contentos y fuera de su casa. Y esto es el Halloween. Así que tenemos en este fin de semana estas tres cosas, ¿verdad? Que ahora el Halloween habla de la noche de brujas y ya de ahí vienen una serie de cosas ocultistas que precisamente se han buscado insertar en esta fecha por la misma causa en el tiempo. ¿Cuál es el resultado de la mezcla del sincretismo, verdad? Bueno, el resultado de esta mezcla de creencias religiosas en el Día de los Muertos para nosotros, para nuestro país, el resultado de lo prehispánico con las costumbres de la religión romana tradicional, deriva en lo que para nosotros es el Día de los Muertos, ¿verdad? Como lo conocemos, con todas las ofrendas florales, con todo lo que se hace, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 18:9, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es decir, aquí está diciendo, no mezclarse en sincretismo religioso tu fe con la creencia de los pueblos a los que vas a entrar, a donde vas a entrar, le está diciendo al pueblo de Israel. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Trae juicio y los echa de delante del pueblo de Israel. Pero todas estas tradiciones que conforman el Día de los Muertos y el Halloween buscan tener el contacto con los muertos, trastocando la sana doctrina y admitiendo otras doctrinas. Y en los tiempos de la conquista, ¿verdad?, los conquistadores supuestamente venían con el Evangelio, ¿verdad?, de Jesucristo, es lo que se pretende que ellos venían. Pero en tiempos de la conquista, la religión entrante que venía con los españoles, la religión de Roma, traía un evangelio que fue tolerante, y ya de por sí venía trastocado y lleno de tradiciones de hombres y doctrinas de hombres, pero para lograr que los indígenas aceptaran, ¿verdad?, esta nueva religión, obviamente no era algo fácil que la aceptaran, les permiten a los indígenas conservar algunas de sus costumbres en cuanto a vestimentas, a bailes y a ofrendas, de manera que cuando veas cualquier festejo, ¿verdad?, se festeja al santo, quién sabe qué, y está la danza de los viejitos que viene de cuestiones prehispánicas. O en donde tú le busques, vas a encontrar esto, este sincretismo, esta mezcla, porque le permiten a los indígenas conservar costumbres a cambio de ellos empezar a practicar algunas costumbres de la nueva religión que estaban trayendo los conquistadores. Era un intercambio, y los indígenas acceden a esto de una manera simulada también para poder ellos seguir practicando sus rituales, y así fueron incluidos dentro de la nueva fe que predicaban estos conquistadores. Y este evangelio que venía con los conquistadores, con los curas, sacerdotes que venían con ellos, y esto es algo que también sucede con el pueblo de Israel, con las naciones alrededor, ¿verdad?, porque no echan a todas las naciones que debían echar fuera. La pregunta es, y al final, ¿quién fue el conquistado, verdad? El conquistador piensa que conquistó al indígena, y el indígena se rió de ellos e introdujo todo lo que él quería para seguir manteniendo sus costumbres. Y se da un menjurje, una receta, una mezcla, que es lo que conocemos hoy como el Día de los Muertos en nuestro país. Y cantidad de sincretismo
en lo cual nos llenamos de altares por toda nuestra nación. Altares y ofrendas a los muertos. Y es necesario aclarar que los altares son un símbolo de adoración y de servicio a eso, a quien se dedica, sea un muerto, o sea un dios, o sea un ídolo. Y nos llenamos de altares con calaveritas de azúcar que recuerdan al Zompantli, de ahí vienen, de pan de muerto que tiene sus huesitos y que pues sí está muy rico, de dulces, de decoraciones de flores, la flor de cempasúchil, y que se usa para decorar altares de muertos, y los cementerios se llenan también hacen misas tradicionales en honor y culto a los muertos, y les llevan ofrendas y tambora, mariachi, todo lo que se pueda a los muertos, aunque ya están muertos, ¿verdad? Pero, por otro lado, se pierde la esencia del Evangelio y termina, ¿verdad?, con una serie de creencias y doctrinas muy erradas, fundadas en tradiciones que contradicen la palabra de Dios, como estamos viendo. Y son costumbres, amados hermanos en Cristo, que arrastran a millones en el mundo y aún en nuestro país en ignorancia, rindiendo culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1, 21 al 25. Cientos de miles creen que están participando en algo bueno, que es un tesoro de la nación, estas costumbres y estas tradiciones, hasta con gran orgullo, ¿verdad?, ignorando que Dios declara y muestra en su palabra que aborrece estas cosas, como hemos leído ya. Así que la palabra nos manda a no ser partícipes en sociedad con demonios. ¿Qué significado tiene entonces para el que participa en estas celebraciones? Versos 19 y 20 de nuestro pasaje base, 1 Corintios 10. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican en sus altares, con sus ofrendas, en el día de muertos, en el día de los santos difuntos, en el día de todos los santos, en el Halloween y en todo festejo que hay, como el día de hoy, 28 de octubre, ¿verdad?, que se festeja un santo muy popular aquí en México, de los más queridos, ¿verdad?, pero que fue un hombre, como tú y como yo. Y dice entonces, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? A los demonios lo sacrifican y no a Dios, dice la palabra de Dios. Pero parece que las tradiciones tuvieran más autoridad en la vida de las personas que se dicen creyentes que lo que la misma palabra de Dios. Y dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y ya vimos que participar con Cristo es asociarse en comunión con Él, identificarse con Él mediante la fe para recibir el beneficio de la gracia y de la vida eterna, pero participar también en estas celebraciones de culto a los muertos, a los santos difuntos, al Halloween, a todos los santos, en estas fechas, participar en esto significa también tener comunión con estas cosas, con estas tradiciones, asociarse con ellas para celebrar la idolatría, para hacer una gran celebración de idolatría. ¿Qué pasa con las personas que celebran el Día de Muertos? Bueno, aunque el mundo crea que está en la religión tradicional, creen que es correcto celebrar esto y que esto honra a Dios, la misma palabra de Dios nos enseña que es una adoración y culto a los demonios. ¡Qué tremendo! Sacrificado a los demonios. Ser partícipes, ya dijimos, koinonía, significa asociarse, ser un compañero, un cómplice de demonios. Así, claro que podemos entender en esta tarde por qué Dios aborrece esto. Porque sabemos que en lugar de honrar y dar culto a sus muertos, lo están haciendo a los demonios, amados hermanos. Los muertos ya ni se enteraron, para que me entiendan.
Sus muertos ya ni se enteraron, y en cambio es un culto que los demonios desean recibir de cualquier ser humano y le roban con este hecho la gloria a Dios y a Cristo. No entienden que con estos alimentos que ponen y los gustitos al muerto, no entienden que en lugar de estar honrando y sirviendo a muertos, están sirviendo a demonios, y no entienden que con esto están invocando la actividad de demonios en su vida, alrededor de su vida, dando un derecho legal por causa de este pecado de idolatría a ser afligidos por demonios. Después, al que escuche esta conferencia, que no le extrañe que un día en tu casa se empiezan a mover las cosas, que se prende y se apaga la televisión, que empieza a haber una actividad espiritual demoníaca, porque uno al practicar estas cosas, estos cultos idolátricos en este fin de semana, es una invitación a la actividad de demonios alrededor de nuestra vida. Así que no debemos mezclarnos con el mundo en sincretismo. Este fenómeno se ha introducido y ha trastocado completamente nuestra nación, nuestro país, y nosotros debemos evitar caer en idolatría. 1 Corintios capítulo 10, verso 21. Dice claramente la palabra de Dios: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos mezclarnos con las tradiciones y costumbres de nuestro país y de este mundo y querer a la vez también participar de la fe que es en Cristo, la verdadera fe en Cristo. No se puede, la misma Biblia nos muestra que esto no debe ser, lo estamos leyendo en este pasaje de 1 Corintios 10, 21. No podemos permitir sincretismo en nuestra vida y no podemos querer servir a Cristo y también querer servir a los demonios, a los muertos o a lo que le quieras rendir culto. Es tener un pie en la vida cristiana y tener otro pie en las tradiciones y en la vida del mundo. Y esto lo que va a ocurrir es que va a atraer la ira de Dios. Va a producir que Dios tenga que tratar y traer juicios en la vida del mundo y de los hombres por causa de la idolatría. Y ya cuando no te salgan las cosas y estés padeciendo y sufriendo, ¿verdad? Aquel que practica esto, que no se extrañe, ¿verdad? Que no se extrañe por qué le pasan. Pero el asunto es que muchos cristianos, muchos jóvenes en el ámbito que son cristianos, que vienen a la iglesia, muchos buscan o terminan viviendo, joven que estás hoy que me escuchas, una vida relajada, con una postura relajada en cuanto a estos temas, y asisten a estos festejos. Ay, al fin es que yo no creo en eso. Es que yo nada más voy disfrazado, pero no llevo nada de muertos, ni calacas, ni nada de eso, ni nada de Halloween. Y es que yo no creo que sea malo, y nada más voy a pasar un rato agradable con mis amigos, vamos a platicar, y simple y sencillamente, y ya, no es nada más. Y no se nos ocurre pensar que estamos participando en esto y nos estamos haciendo socios, koinonía, compañeros de los demonios, y caemos muchas veces como hijos de Dios sutilmente en prácticas de idolatría y en pecado de idolatría. No olvidemos cuál es el propósito de estas fiestas paganas. Mientras más sutil se pueda hacer la cosa, mientras más común pueda hacerse delante del mundo, ¿verdad? Para despistar aún a los cristianos más despistados. Y ahí van, ¿no? Son cosas para servir a demonios como si fueran dioses, edificándoles altares. Esto significa servirle a esos dioses, a esos ídolos, a los demonios como si fueran dioses. Se les está honrando, se les está dando una forma de adoración. Eso es lo que significa y lo que representa levantar un altar.
Y el propósito del maligno es robarle la gloria a Dios y a Cristo. Que cualquier persona, y aún más los creyentes, no, en lugar de darle la gloria a Dios y a Cristo, estén festejando este fin de semana estas fiestas. No caigamos en provocar la ira de Dios. Verso 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Para Dios estas fiestas son como una infidelidad. Esto debemos entenderlo. Es una traición, es un menosprecio a su gracia, es un menosprecio al sacrificio en la cruz del Calvario. Porque participar en estas fiestas paganas es celebrar la idolatría. Ezequiel 16:30 al 32, para ir terminando. ¿Cuán inconstante es tu corazón? Dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos, son altares, ¿verdad? En toda cabeza de camino, en todo centro comercial, en toda escuela, en todo donde se te ocurra, ahí hay un altar, en toda empresa, en todo lugar, ¿verdad? Altares guadalupanos, altares a los muertos, altares para esto, altares para lo otro, ¿verdad? Para un santo y para otro santo, y que son hombres. Obras, dice, de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Esto muestra lo que Dios siente en su corazón por una práctica simple de idolatría. Participar en estas cosas. ¿Por qué es tan grave? Porque estas cosas tienen ese propósito específico. No es como otra fiesta. ¿Quieres ir de fiesta? ¿Quieres organizar una fiesta? Joven, jovencita, haz una fiesta con tus amigos, no en estos días ni con ese propósito. Haz otra fiesta. Reúnete con ellos, ¿verdad? Así la santa palabra de Dios equipara a los hijos de Dios que practican o participan en idolatría como una mujer adúltera que traiciona a su marido. Y muchos preguntan, para ir concluyendo, ¿puedo mandar a mis hijos a la escuela? ¿Puedo ir a una fiesta de muertos o de Halloween? ¿Puedo comer pan de muerto? Bueno, ya nos ha quedado claro hasta aquí que no debemos participar en estos festejos. ¿Amén? Ya nos ha quedado, ya lo entendimos por qué, lo que pasa en el corazón de Dios, con quién nos asociamos, con los demonios, a quién le abrimos la puerta, qué es lo que estamos haciendo con esta práctica. Pero también en las escuelas, ¿verdad? Tenemos que ser muy sabios. Ahorita no están yendo los pequeños a la escuela, pero ser muy sabios de que hay escuelas que suspenden las clases para hacer altares y poner actividades a los niños, ¿verdad? En esos días no conviene mandar a tus hijos. ¿Por qué? Porque los van a coercionar, los van a forzar a participar. Van a venir malos comentarios de sus maestros, amenazas, te voy a reprobar si no participas. ¿Sabes qué? Tú dile, no te preocupes, mijo, que te reprueben, y yo voy a hablar con el maestro y que te reprueben. Si te va a reprobar, que te reprueben, ¿no? No pasa nada, pero no vas a participar, no vamos a participar en esto. Y quedarlo en casa, no lo mandes a la escuela. Tener cuidado de estas cosas, y muchos lo que hagas, que no sea a la ligera, investigar bien, enterarnos bien y decidir con firmeza y convicción. Si no mandar a los hijos a la escuela, no participar en estas cosas. Es que la familia nos invita, pues con permiso no vamos a ir a este festejo de la familia del Día de los Muertos, porque ponen sus altares y empiezan con sus cosas, ¿verdad? Muchos papás, a veces somos muy despistados, muchos papás ven los arreglos de ofrendas por todos lados, en la escuela, en el centro comercial, en el súper, en los negocios, y muchos cristianos no ven esto como altares. Estamos tan acostumbrados que no lo vemos como altares, pero esos son lugares altos. Oye, pero es que no está tan alto, está así de chaparrito. Hombre, pues, ¿verdad? Es un lugar alto, es un lugar de adoración, eso es a lo que se refiere. Es un culto a
a deidades o a los muertos o a quien quiera que sea, que sabemos que al final del día es a los demonios. Así que, y también pasa, ¿verdad?, de que, pues en cuanto al pan de muerto, pues nosotros vamos a tratar de evitar tomar el pan de muerto de un altar, ¿verdad? Oye, pero es que es pecaminoso, pasa algo. Bueno, es pecaminoso si tú tomas ese pan de muerto y haces tropezar a un hermano, ¿verdad? En sí, lo que sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Para nosotros un ídolo no es nada, ¿no? Pero sabemos que hay demonios atrás de los ídolos operando, ¿verdad? Oye, bueno, evita comer ese pan. ¿Te gusta el pan de muerto? Te vas, te compras tu pan de muerto. Y yo hasta diría, oye, pues no sabemos si el panadero tiene su altar allá abajo y dedica todo el pan de la panadería. Pero por si las dudas, nosotros lo santificamos y para adentro, ¿verdad? Y lo comemos. Y sí, el del altar rojo ese vamos a evitarlo para que no se tropiece nadie, para que nadie venga y nos diga, oye, pero tú siendo cristiano y lo que predicas, ¿cómo es posible que estés comiendo ese pan de ese altar? ¿Verdad? No, lo evitamos. Pero si estás en medio del desierto y te estás muriendo de hambre y te encuentras un altar con pan de muerto en el medio del desierto, también lo bendices, lo santificas y para adentro, no te mueres de hambre. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, porque forjes convicciones en tu pueblo y que perdones, Señor, si alguno de nosotros hemos cometido un pecado de idolatría. Si alguna vez nosotros, Señor, hemos pretendido o hemos participado, a lo mejor ya ni nos acordamos que en otro tiempo participábamos de estas cosas cuando estábamos en la religión tradicional o en la religión de nuestros padres y nunca venimos a ponernos a cuenta contigo. Hoy queremos ponernos a cuenta. Hoy te decimos, Señor, perdóname porque lo hice en ignorancia. Perdóname porque no sabía que estaba haciendo esto y que estaba yo siendo partícipe de demonios. Yo te pido que me perdones, porque yo solamente quiero ser partícipe contigo en la gracia preciosa, hermosa que ganaste en la cruz del Calvario, en esa salvación que tú nos das. No queremos ser cristianos que hacen sociedad con demonios. No queremos tampoco pecar de ligereza y de tibieza espiritual. Pedimos que hoy por tu Espíritu y tu palabra produzcas una convicción poderosa en nuestro corazón para apartarnos completamente de toda forma de idolatría y de ocultismo que practica el mundo en estas fechas y en cualquier fecha. Que a veces a algunos no les parece tan malo, pero es algo muy grave delante de tus ojos. Y hoy lo hemos entendido. Hoy, Señor, queremos vivir solamente para ti, para agradarte a ti, para glorificarte a ti, porque solo tú mereces la gloria, porque nadie ha hecho lo que tú has hecho por nosotros y nadie lo podría hacer. Dar tu vida, entregar tu vida en la cruz del Calvario, llevar en tu cuerpo, en tu carne, el pago por nuestros pecados, con un profundo sufrimiento, con dolor, con menosprecio, todo por causa de mi pecado. Hoy te pido que me perdones. Y te pedimos también, Señor, perdón por el pecado de nuestros padres, porque muchos de nuestros padres han practicado idolatría, algunos siguen practicando idolatría. Por nuestros familiares, que tú los traigas a la luz para que ellos dejen las prácticas de idolatría y que tengas misericordia de ellos y los perdones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.